En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Otro día lunes más que les acompaña María Eugenia Martínez en nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, en nuestra querida Radio Portales 89.5 FM, 840 AM. Saludamos también a Luis Salinas, nuestro querido radiocontrolador que está todos los lunes con nosotros y a veces se me olvida de darte un saludito, Luis. Ya, aquí estamos, celebrando y felicitando a nuestros auditores en este día de septiembre que ya se inicia bonito, con muchas ansias, mucho espíritu, y esta tarde estamos con José Tomás Bartolucci, concejal por Viña del Mar. ¿Cómo estás, Coné? Un gusto estar conversando contigo en este día lunes. Saludo también a todos los auditores de Asofar, a Luis que los controles nos permite hacer realidad esta comunicación, esta entrevista, esta conversación sobre Viña y sobre tantas cosas que están pasando en la comuna, en las comunas aledañas. Finalmente, Coné, parece que todo lo que pasa en una comuna también afecta a la otra. Hablaremos de eso también. Estábamos conversando en off de cómo parece que de alguna manera la cara de Valparaíso empieza a tener una segunda vida, sí, quizás. Sí. Y muy positivamente para quienes transitamos permanentemente hacia acá. Absolutamente. Creo que Valparaíso fue, bueno, todos sabemos, el puerto principal. Qué bueno que se hayan, no sé si destrabado, pero avanzado las conversaciones en materia portuaria. Nosotros veníamos ahora en camino y vemos como algunos típicos edificios que estaban abandonados hoy día se han convertido en gimnasio, en restaurante y en otros espacios. Sí. Y ni hablar de la tremenda, no sé si colaboración es la palabra, pero compromiso de Eduardo Dip, a quien aprovechamos de saludar, sí, por hacer realidad el Museo del Migrante, un lugar extraordinario. Mi familia, imagina tú, la tuya igual también, fueron migrantes que llegaron a Valparaíso en busca de mejores sueños, de una mejor vida. Mi abuelo fue bodeguero, tuvo viña, y por tanto también construyó de alguna manera Valparaíso también. Así que qué bueno que Eduardo Dip se la jugó, sacó adelante, y también lo que hacen, por ejemplo, muchos empresarios a través de la Fundación Piensa, que se mantienen en Valparaíso haciendo patria. Esperemos que haya una segunda oportunidad para Valparaíso. Sí, y yo creo que se está viendo en parte, ¿no es cierto?, lo que ustedes venían conversando, se está viendo en parte con esta mirada que le está dando la alcaldesa, porque la verdad es que ella está tratando de destrabar con el comercio ambulante, está tratando de limpiar un poco las calles, la avenida Brasil, ¿no es cierto? Entonces me parece interesante porque ella está siendo muy propositiva con la comunidad. Sí, y también creo que es muy importante. Yo a Camila no la conozco tanto personalmente, la conozco de la universidad porque los dos estudiamos Derecho en la Católica del Paraíso y estudió con mi hermana, de hecho. Y mi hermana siempre ha tenido muy buenas referencias de ella, a pesar de estar en veredas políticas distintas. Pero qué bueno que Camila Nieto entendió que la asociatividad público-privada es fundamental para sacar adelante una comuna, sea que esté en la situación de Valparaíso o sea una comuna como Las Condes, Los Barnechea, Vitacura, Providencia, de lo mismo. O sea, cualquier comuna requiere esta colaboración, esta unión entre el público y el privado para poder sacarla adelante. O sea, y necesita lo mejor. Absolutamente. Y también hoy día algunas personas hablan de la triple hélice, que es el público, el privado y la academia, y también lo que ha hecho la Católica de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso en el eje Brasil ha sido muy significativo para poder darle una cara distinta a la municipalidad, a la ciudad de Valparaíso. Y entiendo que también viene un proyecto de modificar, de renovar, de mejorar no sé si un parque, pero sí el bandejón de la Avenida Brasil. Sí. Y ya lo que han hecho con la Avenida Uruguay y con el
con el Mercado Cardonal, que era un chiguero. Yo estudié 5 años en la Católica y pasábamos por ahí y era una situación triste, era triste. Hablaba muy mal de la ciudad. Y hoy día, en cambio, está con otra cara, se ha enfrentado el problema con la colaboración también desde el nivel central, particularmente el Ministerio de Interior, después el Ministerio de Seguridad, con la dotación de carabineros. Así que bien por Valparaíso, una ciudad que también quiero mucho. Mi papá fue alcalde de Valparaíso, me imagino que para los auditores no es sorpresa. Y eso me significó recorrerla del Plan a Cerro. Fui muchísimas veces al estadio Playa Ancha con mi papá a ver a Wander. Mi papá también era wanderino, todos fuimos a la Wander. Tengo un cariño especial por Valparaíso porque no solo me acogió en la universidad, sino también parte importante de mi infancia y mi adolescencia fue también acompañando a mi viejo a recorrer lo que era Valparaíso. Muy bien. Como muchos de nosotros, como dices tú, parte que somos hijos de inmigrantes, es cierto, pero además amantes de Valparaíso, porque nuestros padres, nuestros abuelos eran amantes de Valparaíso, entonces nunca se quisieron mudar de esta zona. Les encantaba y la amaban y nos llevaron a los cerros, a los ascensores, a conocer, a mirar, a tratar de adquirir aquí trabajo, etcétera. También fui estudiante de la Católica, pero en fin, la cosa es que estamos todos contentos de tener una nueva cara de Valparaíso y estamos viendo que está dando pasos muy serios la alcaldesa Camila Nieto, por la cual nos felicitamos. Ojalá que la alcaldesa Ripamonti proceda en similar forma. Se sume a esta cruzada por rescatar nuestras ciudades. Y aquí quiero hacer un punto político, es que hace algunos días atrás fue 4 de septiembre, día en el cual conmemoramos el tremendo triunfo del rechazo, con un 62% para rechazar la idea empobrecedora de la Convención Constitucional, que tía Pikachu, el Rojas Vade, Baradit y otros payasos que, no, es un insulto para los payasos, y otras personas que quisieron desconocer las tradiciones, tal cual, particularmente en el mes de septiembre, las tradiciones, nuestras fiestas patrias, nuestros símbolos patrios, el himno nacional, etcétera. Y claro, hoy día tenemos también en la papeleta a personas como Jorge Sharp, que también nos recuerdan en esos últimos 8 años el declive de Valparaíso, y también que probablemente representa toda esa idea fracasada de la convención del año 2001, si no me equivoco, 2021. No. Y por lo tanto, cuando usted vote, bueno, me imagino que muchos de los auditores no van a votar por esa lista, pero no hay que olvidar en el fondo, exactamente, es importante, fueron los que destruyeron nuestras ciudades, pero también quienes fueron los que en definitiva quisieran destruir el país con una convención o con un texto constitucional, como Cuba, como Venezuela, como países que están absolutamente sumidos en la pobreza, en la miseria y que solamente reparten desigualdad. Y están en este minuto más subsumidos en aquello, porque la verdad es que está muy difícil la situación. Bueno, no vamos a conversar de esos países, ya sabemos, lo vemos todos los días en la televisión, lo vemos por los medios escritos. Tenemos mucho que conversar sobre Viña del Mar y nuestra región. Recordemos a nuestros auditores que José Tomás Bartolucci es abogado, que él estuvo antes en la municipalidad de Zapallar, ¿tuviste? Correcto, municipalidad de Zapallar, y se presentó a concejal por Viña del Mar y está ahora en el Consejo Viña del Mar. Una pregunta técnica: ¿cuántos de la oposición en este minuto son de la alcaldía de Viña del Mar? Ya, eso es... mira, hay que hacer una precisión. Quienes estuvimos en listas que hoy día, o quienes fuimos electos, están inscritos en listas que hoy día se constituyen, sea como Chile Vamos o republicanos, somos 6. Ya. 6 personas que estuvimos, para ser más preciso, 3 estuvimos en lista de lo que hoy es Chile Vamos y 3 estuvieron en lista de republicanos. Perfecto. En algún sentido ha mutado esa militancia de algunos, pero hablo por Francisco Mejía, lo voy a decir que pese a ya no militar en el Partido Republicano, sigue siendo una persona de centro derecha y que es muy cercana a la idea nuestra. Entonces da lo mismo. Exacto. Sin embargo, muy legítimamente, Carlos Williams, sí, que en el fondo ha sido muy cercano en el primer periodo a la alcaldesa, probablemente también por querer tener una mirada positiva y de empujar los grandes proyectos de la ciudad y en el fondo no negar la sal y el agua. Yo creo que ha sido una persona que ha apoyado en alguna medida la gestión. Él mismo lo ha dicho, él lo dijo en la campaña cuando se enfrentó Iván Poduje con Macarena Ripamonti.
Sin embargo, creo que, lo vamos a conversar después, Carlos también se da cuenta de la situación actual que vive la comuna de Viña del Mar y por lo tanto creo que en la composición actual del Consejo ha tenido una mirada más crítica y ha hecho hincapié o ha hecho ciertos puntos que a él le parecen que de todas maneras son incorrectos. Pero es una posición legítima de Carlos, una persona que respeto mucho, un locutor radial de mucha trayectoria y por lo tanto lo que él decía no me cabe sino respetarlo y son los partidos en definitiva los que deciden quiénes son sus representantes en las listas que llevan para concejal. José Tomás, pero eso cuando ustedes están en la votación final, ¿ha incidido o definitivamente ha habido un punto intermedio y finalmente tiene que decir la alcaldesa, que decide muy bien la alcaldesa y yo, así que la alcaldesa decide tal cosa? ¿Cómo ha sido eso? Porque a veces se ve como un enfrentamiento de ese tipo. Había un poco de todo. Ya. Hoy día creo que la situación en el Consejo está más bien crispada, te diría yo. Han habido algunos debates que no han terminado de la mejor manera y que en definitiva se ejerció alguna presión que a mí me ha parecido inadecuada. Yo también, a pesar de que yo soy una persona de derecha y siempre lo he sido. Tal cual. Por convicción y doctrina, como decía anteriormente la gente. Absolutamente, y por formación, eso era se conversaba en el almuerzo del sábado y domingo en mi casa. Pero de todas maneras creo que cuando uno llega a una gestión como concejal debe mantener al menos una actitud positiva y constructiva hacia el desarrollo de la ciudad y no negar la sal y el agua, y creo que en eso hemos estado. Hemos depositado confianza en que las cosas puedan ir avanzando, prosperando, y porque de esa manera la ciudad es la que crece. Sin embargo, de todas maneras se han ido generando algunos roces que no debería ser normal en realidad en todo tipo de cosas. De todas maneras, como por ejemplo hace uno o 2 meses atrás se votó la rebaja, un mes atrás, la rebaja de los sueldos, un mes y medio, de los funcionarios de la salud. Perfecto. Una discusión pública de funcionarios que ganaban incluso más de 14 millones de pesos brutos. Dado a ciertas asignaciones que recibían, algunas asignaciones incluso vienen desde el ministerio, por lo tanto no era que la municipalidad desembolsara 14 millones, igual desembolsaba Bosconet 12, ¿no? Eso claro. Igual es mucho recurso. Sobre todo hoy. Y a pesar de que nosotros dijimos de que nos parecía que podían haber ciertos ribetes de inconstitucionalidad en la medida, porque son sueldos que se vienen pagando con esos reajustes hace muchos años atrás, y que podían haber situaciones de confianza legítima, derecho adquirido, vulneración al derecho de propiedad, buena fe, etcétera. Lo dijimos, finalmente la administración termina señalando de que si no aprobábamos los sueldos iban a bajar de manera significativa, porque se iba a tener que aplicar un sueldo definido por la normativa que era mucho más bajo del que actualmente tenían los funcionarios, y en ese escenario, ante la posibilidad de tener que castigar a los funcionarios con sueldos mucho más bajos, decidimos aprobar. Pero hoy día la Corte de Apelaciones de Valparaíso, bueno, no hoy día, la semana pasada, la Corte de Apelaciones de Valparaíso define recoger la orden de innovar, o sea, suspendió la rebaja de los sueldos y la corporación tuvo que pagarle el sueldo a todos que estaban recibiendo antes de esta votación, y por lo tanto hasta ahora la medida queda congelada y vamos a ver qué falla en definitiva. Pero a pesar de que se le dijo, personalmente yo lo hice, de que a mí me parece que aunque la medida iba en un sentido positivo de igualar sueldo y de que la corporación o el sector público en definitiva no es para enriquecerse a nadie, sino que uno viene a servir, y hay un profundo sentido de vocación pública, sueldos de 14 millones de pesos a mí me parecían que eran exorbitantes y que muchos de ellos probablemente habían votado incluso por el presidente Boric y habían dicho de que nadie iba a ganar más que el presidente y que se iban a acabar los privilegios, pero ellos defendían sus privilegios. Hay sueldos que de todas maneras me parece que son, no meto a todos los doctores o todos los médicos o todos los enfermeros o todos los profesionales que se trabajaron los sueldos del mismo saco. De todas maneras, la corporación tiene que tener sueldos que sean atractivos para atraer profesionales capacitados y calificados para tener una atención de salud de calidad, pero llegar a 14 millones de pesos nos parecía que era mucho. Pero bueno, hoy día la Corte de Apelaciones, aun cuando nos parecía que el sentido era el correcto y que hay que regular los sueldos, porque son fondos públicos, no el sueldo del privado, son fondos públicos que vienen del impuesto de usted auditor, que cada vez que compra pan, que cada vez que paga sus contribuciones, que cada vez que le recorten el sueldo por el impuesto a la renta va a pagar un sueldo de 14 millones de pesos, probablemente le vuele la guata. Entonces, lo que nosotros proponíamos era hay que bajar los sueldos o tal vez no seguir subiéndolos, pero dijimos que
los sueldos, o incluso lo que yo propuse para que sepan los auditores, era que mantener los sueldos que tenían los funcionarios que hoy día estaban en la corporación, porque podía haber inconstitucionalidad en la rebaja, pero para quienes ingresaran a la corporación, tener una tabla de sueldos distinta. Y eso tampoco se acogió. Eso tampoco se acogió, porque entendían que necesitaban hacer este reajuste presupuestario lo antes posible. O sea, en el fondo seguimos pagando más impuestos por aquello. Seguimos pagando el mismo sueldo con el impuesto, porque el Estado no produce riqueza. El dinero cash que viene o que tiene el Estado a disposición viene del bolsillo de todos y cada uno de nosotros cuando pagamos, insisto, por ejemplo, las contribuciones o el impuesto a los combustibles, y por lo tanto esa plata hay que gastarla bien. Y yo no digo que pagarle bien a un funcionario de la salud esté mal, de que sea un gasto que no tenga sentido, creo que tiene mucho sentido, pero llegar a 14 millones de pesos es excesivo. Entonces, insisto, aunque la medida estaba bien, yo dije que podía ser inconstitucional, y es lo que hoy día la Corte en una primera instancia falta que falle el fondo, y en definitiva, al parecer, habrían elementos suficientes para que la Corte de Apelaciones de Valparaíso defina suspender esta medida. Perfecto. Y por lo tanto, se produce esta discusión y nos dicen que si no bajamos los sueldos el 31 de julio, si no me equivoco, o 30 de julio, la corporación cae en default, o sea, cae en quiebra y no va a poder pagar ni siquiera las cotizaciones previsionales, pero que además los sueldos el 1 de agosto iban a ser mucho más bajos de lo que recibían. O sea, básicamente negociar bajo presión, aun cuando sabíamos que podían haber ribetes de inconstitucionalidad. Y eso va encrispando el debate, va generando roce, por supuesto que sí, va generando distancia. Por supuesto que sí. Yo como abogado, no sé si soy experto, pero sí con experiencia en el sector municipal, empiezo a desconfiar de las asesorías que me hacen los funcionarios que deberían asesorarme como concejal, aun cuando en muchos casos podría no necesitarla, pero igual quiero escuchar su opinión. Y parece que finalmente la opinión que yo di tenía más sentido que la opinión que me dieron, pero bueno, vamos a esperar el fallo de la Corte Suprema para tomar alguna medida, de la Corte de Apelaciones, y probablemente termine la Corte Suprema, pero esas son las cositas que van encrispando y van generando discusión. Claro, por supuesto que sí, pues José Tomás, difícil es, pues, muy difícil así trabajar. Bueno, en fin, esto es un tema difícil. Tocaste un punto que es bastante en este minuto bien comentado en Chile, el tema de las contribuciones. Absolutamente. No estaba en mi panorama preguntártelo, pero aprovecho que lo dijiste porque la verdad que creo que aquí los fundamentos son bastante válidos. ¿Qué opinas tú de este cuento no es un cuento, la verdad? ¿Qué opinas tú de aquello de que hay gente que está muy por bajarla por mero contribución de la primera vivienda? A ver, a mí me parece que, primero que todo, a mí me parece que el Servicio de Impuesto Interno ha tenido un actuar arbitrario, en consecuencia ilegal, durante los últimos procesos de aumento de las tasaciones. Absolutamente. Y luego eso va a depender de cuánto se paguen las contribuciones. Te voy a poner dos ejemplos muy distintos. La casa de mi papá en Miraflores, una casa que tiene hace muchos años, cerca de 40, y que en definitiva ha sido una casa que la tiene en las mismas condiciones, no ha construido nada adicional. Hoy día, mucho peor, fue también víctima del incendio del 2024 eso decir yo. Y de varios incendios anteriores. Tiene una toma a muy pocos metros de la casa, y de impuesto interno, cada proceso sigue aumentándole la tasación de la casa. Curioso. A un valor que es absolutamente ridículo. Y lo mismo pasa con vecinos de Los Pinos en el sector de Arreñaca, sí. que también hoy día han sufrido un permanente aumento del avalúo fiscal de sus viviendas, pero que no tienen urbanización, que la DOM además decidió no dar la recepción de las construcciones que están construyendo con permiso de obra, que tienen problemas gravísimos de seguridad, que no tienen iluminación en las calles. Absolutamente. Que, bueno, hoy día Calafquén no está pavimentada, ojalá que dentro de 600 días y un poquito más esté pavimentado Riñihue, pero que hoy día la situación no tiene ningún sentido lógico de por qué Impuesto Interno está aumentando las contribuciones, y creo que es absolutamente arbitrario, ilegal e inconstitucionalidad lo que está haciendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que las contribuciones son un impuesto al patrimonio, a la riqueza, y en ese contexto a mí me parece que es absolutamente exagerado lo que hoy día se está cobrando por contribuciones. Absolutamente. Hace algún tiempo atrás, no me acuerdo el año exacto, por eso no lo voy a decir, pero se aprobó un proyecto, se promulgó una ley. Mi papá siempre me retaba cuando yo estudiaba Derecho, que las leyes se aprueban en el Congreso, después se promulgan y después se publican en el Diario Oficial. Entonces,
hay una ley que está vigente que generó un beneficio para adultos mayores, pero para una franja social muy baja, que generalmente no tiene viviendas que estén sujetas a las contribuciones. Entonces, hay un grupo etario que puede haber tenido muy buenas condiciones socioeconómicas en su minuto, o que tal vez en su minuto ni el suelo ni la construcción eran tan caras, y por lo tanto pudo adquirir propiedades o construir propiedades o construir sus casas en su inmueble, pero que hoy día, dada la situación de sabemos y hay que reconocerlo, que las pensiones no son las mejores, absolutamente, tienen hoy día problemas gravísimos para el pago de las contribuciones. Claro. Y han habido casos muy dolorosos de personas que han visto rematadas sus viviendas, porque viviendas de toda la vida, porque no pueden pagar sus contribuciones. Entonces, finalmente... Y viviendas adquiridas ya y pagadas todos los impuestos que correspondían en el minuto. Tal cual. Y que además después van a pagar impuestos a la herencia cuando se tenga que pagar el respectivo impuesto. Entonces, es un impuesto expropiatorio para los adultos mayores y que solo genera... O sea, obviamente genera algún tipo de ingreso para el fisco. Pero creo que debemos buscar una herramienta para rebajar los impuestos, rebajar las contribuciones, o disminuir o eliminar las contribuciones a adultos mayores que no las puedan pagar y que en el fondo, con cierto nivel de ingreso, digamos. Exacto. Que por ejemplo el pago de cada cuota supere en un 50%, por ejemplo, el pago de la pensión que reciben todos los meses. Entonces hay que buscar una manera, porque hoy día se está cogotando a la clase media chilena con las contribuciones y lamentablemente... Entre otras cosas. Evidentemente. Y hoy día, lamentablemente, quien quiere surgir y quiere dar un paso más y comprar una casa, siente profundo dolor, porque con su pequeña contribución, con su pequeña pensión, tiene que además pagar las contribuciones y muchas veces no puede. Entonces, creo que hay que revisar este impuesto, que es al patrimonio, que es expropiatorio y que además afecta muchísimo a adultos mayores. Pero, José Tomás, este impuesto tú dices que hay que revisarlo. ¿Quién lo revisa? Porque el Servicio de Impuesto Interno lo revisó cuando estaba el señor Echeverry y no ha lugar. ¿Quién viene ahora y quién lo va a revisar? ¿Lo revisa el gobierno, el Senado, Parlamento? Sí. ¿Quién tiene que, o tiene que alguien, todos los contribuyentes, decir, me opongo, no pago más? No. Porque la verdad que eso sería como una cosa ilegítima, pero la verdad que si no nos quitan las casas a todos... Absolutamente. Entonces no puede ser. Hay un abogado que también veníamos conversando, que es muy famoso, se llama Iván González, que no sé si lo has escuchado, que como que recomienda no pagar las deudas y ese tipo de asuntos, pero de todas maneras las contribuciones hay que pagarlas, porque si no el bien puede salir a remate. Y dado los montos de los bienes, porque el avalúo para pagar contribuciones generalmente es alto, el Estado va a ejecutar un proceso probablemente de expropiación. Entonces, bajo esa premisa, hay que pagar las contribuciones. Lo que yo creo es que el Congreso entrante, porque este Congreso ya se acabó hace mucho rato, no sé si partió en realidad, pero este gobierno no lo va a hacer por un tema dogmático y de convicción y de principio, pero el gobierno que asuma el 11 de marzo va a tener que una gran tarea. Iniciar vía mensaje legislativo para que el Congreso revise la tasa, la forma de calcular el avalúo, la forma de eximirse del pago. Hay que recordar que todos aquellos proyectos de ley o materias de ley que son que involucran recursos fiscales, así muy sencillo, pero que involucran recursos fiscales, tienen que ingresar al Congreso a través del Poder Ejecutivo, del Gobierno, a través de un mensaje. Por eso a veces se habla de mensaje o de moción. Perfecto. Cuando el proyecto entra a través del Poder Ejecutivo del Gobierno, se llama mensaje. Ya. Y cuando entra por una iniciativa de un Parlamento, es una moción parlamentaria. Perfecto. ¿Ya? Es importante a la gente que le quede claro, porque a veces uno no sabe cuál es la diferencia. ¿Por qué dice mensaje? ¿Por qué dice moción? Absolutamente. Perfecto. Pero ese va a tener que ser el presidente a través del Ministerio de Hacienda, según las proyecciones de crecimiento que tenga el país, que probablemente sean altas, de poder buscar otras vías de financiamiento y rebajar de manera cuantiosa y significativa las contribuciones para que nuestras familias, nuestros adultos mayores, nuestros amigos y auditores también probablemente se saquen la soga que tienen del cuello a las contribuciones por viviendas que ya pagaron, que ya pagaron todos sus impuestos, y que hoy día finalmente tener un inmueble
significa tener que pagarle al Estado. Es un arriendo. Realmente tenemos que arrendarle al Estado cada 3 meses. Hay que pagarle un arriendo al Estado por tener nuestras casas. Pero eso es inaceptable. Inaceptable. José Tomás, yo estoy de acuerdo contigo y voy por la moción aquella que planteó. La moción y el mensaje, por las dos cosas. Pero escúchame, yo pienso que mucha gente dice, no, ¿cómo le vamos a quitar las contribuciones si esto va a la alcaldía? Sí, claro. Pero la alcaldía entonces se queda pobre, paupérrima, o puede recortar fondos de otras partes, porque la gente dice, pero la alcaldía podría recortar de justamente lo que acaba de decir anteriormente, ¿no es cierto? Estos pagos excesivos a la gente del Confusamo, de lo que sea. O sea, a ver. ¿Qué opinas tú? A ver, porque uno se confunde con eso y se pucha, la alcaldía se va a quedar sin plata. ¿Cómo lo hacemos? O sea, evidentemente que esto genera O sea, hay como una serie de concatenación de hechos. Efectivamente, eso es correcto. Claro. Es como si se eliminara el permiso de circulación. El permiso de circulación, una parte también va a los municipios. Pero una parte. Una parte. Ya. 32%. Pero 32,5%. Porque no va a faltar el auditor que va a corregir la exactitud de la cifra. Claro. Pero... claro, o sea, en definitiva, aquí el fisco, a través de la plata que recauda, y ojalá de podemos hacerle más sueldo a aquellas personas que puede subsanar a través de la Subdere y el Fondo Común Municipal eso que se deja de percibir como consecuencia de la eliminación de las contribuciones. Se puede subsanar. Sí, siempre se puede subsanar. Sí. Y también lo que el Estado chileno necesita es un proceso de modernización significativa. Absolutamente, o sea, no puede ser, por ahí va. No puede ser que hoy día sea la Contralora la que se echa al hombro la necesidad de modernizar y de fiscalizar y de generar ahorro. El otro día salía en los medios de prensa la cantidad de plata que se ahorraba el Estado como consecuencia de la reducción de licencias médicas, porque muchas eran truchas, pero tal cual, o falsificadas, pero sí. Pero eran. La cantidad de recursos que se ha gastado el Estado como consecuencia de la rebaja de licencias médicas es tremenda, porque yo no sé si los auditores saben, pero a diferencia del privado, el público, el órgano estatal o municipal paga el sueldo completo al funcionario público que está con licencia. Y después el municipio o el organismo público recupera a través de los organismos de previsión. No es que yo le descuente y tenga que ir a pagarse el funcionario, ir a recuperar la licencia médica. El Estado paga completa la licencia, o el municipio paga completa la licencia. Entonces, también ocurre que de repente hay malos procesos de recupero. Y no, o derechamente no se hace la recuperación de la licencia médica. Y también por ahí puede haber alguna fuga de recursos. Entonces, o sea, hay muchas formas. Hay formas. Hay la modernización del Estado, la eficiencia, la eficacia del uso de los recursos, la modernización, la incorporación de tecnología, nos puede llevar a poder generar un ahorro en los gastos del Estado. Por ejemplo, aprovechando y teniendo a colación la inteligencia artificial. Entiendo que esa telecone también es inteligencia artificial. Sony Trinitron de 48 pulgadas que tienen acá, un museo, una joya. Un museo. Hoy día la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando uno tiene, no sé, 100 cámaras de tele o 100 monitores, no 100 es mucho, pero tiene 25, 30 monitores. Cada monitor hay 4 cámaras, 6 cámaras, depende de la configuración. Pero si yo tengo 200 cámaras en Viña del Mar, tengo que tener 50 monitores. Entonces a mí me van a decir, claro, si necesitas 50 monitores, yo necesito aproximadamente, deben ser unos 8 funcionarios. Claro. Entonces 8 funcionarios, actualmente tengo uno, qué sé yo, porque el sistema se presta de manera deficiente, pero si yo quiero aumentar a 400 cámaras, ya no necesito 8, necesito 16. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy día con inteligencia artificial, que parece, yo creo que ya nadie ya es algo tan ajeno, ya estamos más o menos acostumbrados. Ya no es una cosa así como... una locura. No, entonces, no, para nada. Hoy día las empresas están actualizándose mucho. Completo. Hoy día con inteligencia artificial yo puedo tener 400 cámaras y 2 o 3 funcionarios en vez de los 16, porque yo tengo un sistema que a mí me permite detectar cuando se genera un patrón anómalo de conducta en alguna de las imágenes que está mostrando la cámara de vigilancia. Por ejemplo, en Plaza Miraflores está ocurriendo que permanentemente hay delitos. Lamentablemente los rucos se han trasladado a debajo del puente Lusitania y por lo tanto
se ha generado mucho incivilidades y personas consumiendo alcohol al lado de los juegos de los niños. ¿Qué es lo que pasa? Que después de noche, no sé si estas mismas personas, para no criminalizar a nadie, pero es muy probable, han cometido actos delictivos abriendo o rompiendo las cortinas de los vecinos o de los comerciantes de Plaza Miraflores. De Plaza Miraflores. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día la inteligencia artificial nos permitiría entender rápidamente que es un patrón anómalo, que la cámara está mostrando los locales cerrados de noche, de repente aparezca alguien, o dos o tres personas, con una señalética del tránsito, poniéndola debajo de la cortina metálica, haciendo palanca para poder romper la reja. La inteligencia artificial hoy día nos permite que esa imagen, que es un patrón de conducta anómalo, durante esa hora de la noche, se activan inmediatamente la alerta y el monitor de mayor envergadura muestra esa imagen porque ahí está ocurriendo un patrón anómalo. Aunque tengamos 200 cámaras, la inteligencia artificial dice, ahí pasa algo extraño. O si alguien, por ejemplo, va caminando aunque parezca extraño, va caminando por la calle y se acerca una persona por detrás y la mantiene durante 3 o 4 segundos con el cuerpo muy cerca una de otra, también la inteligencia artificial es capaz de detectar un movimiento o un patrón anómalo de conducta. Estupendo. Entonces, eso yo lo he visto porque hay startups que están trabajando hoy día en esa materia. Esto es posible de implementar en Viña del Mar. Pero no estábamos hablando de inteligencia artificial, fíjate. Estábamos hablando de cómo ahorrar recursos del Estado. Claro. Y en vez de tener 16 funcionarios, puedo tener 2 o 3 funcionarios. Perfecto. Mirando lo que está pasando. Oye, ¿y eso lo han comentado ustedes a nivel consejo? Se lo hemos planteado durante la discusión de las cámaras de televigilancia muchas Por veces. eso te iba a preguntar, justamente las cámaras de televigilancia era lo que La licitación se cayó. Hoy día estamos sin cámaras de televigilancia en Viña del Mar. Imagínate. No hay cámaras. Se cayó por diferentes motivos. No se ha vuelto a subir la licitación nuevamente. Pero uno de los motivos por los cuales se rechazó, aunque yo aprobé, voy a explicar por qué, pero algunos de los que rechazaron porque el sistema venía sin inteligencia artificial. Yo aprobé porque hubo un compromiso del administrador municipal de incorporar los recursos en el presupuesto municipal 2026 para incorporar la inteligencia artificial en el sistema de cámaras de Viña del Mar. Se lo hemos dicho a la alcaldesa de manera reiterada, la necesidad de poner pórticos lectores de patentes, pero además con él, y para los auditores que lo estén escuchando, es importante que el privado también se sume a instalar pórticos lectores de patentes. Y me refiero, por ejemplo, a los strip centers, a los supermercados que tienen estacionamiento, bueno, todos tienen estacionamiento, a las farmacias que tienen estacionamiento, o sea, que cuando entre un vehículo a un strip center, se sepa cuando ese vehículo tiene, si es que ese vehículo tiene encargo por robo, y se puedan activar al tiro las alarmas con carabineros de la municipalidad para poder detener ese vehículo. Oye, ¿y qué dice la alcaldía? Bueno, vamos a una pausa musical porque me encanta todo lo que has hablado, José Tomás. Creo que se nos va a hacer corto el rato. Tenemos hoy día las 4 brujas con Parabienes al revés. Ya, volvemos con nuestro invitado de esta tarde, José Tomás Bartolucci. Está muy, muy interesante el tema, José Tomás. Había muchos otros temas que yo quería incluir, pero la verdad que esto es lo más actual y lo más nuevo y lo más importante de esta conversación en la tarde, la inteligencia artificial. Si es lo que viene, todo el mundo está hablando. De hecho, la semana pasada en la reunión de la Cámara Regional de Comercio fue el tema que incluyeron el día jueves pasado. Miércoles y jueves pasado. Claro, miércoles y jueves pasado de inteligencia artificial. Y estuvo buenísima la reunión. Así que imagínate, pero es lo que viene en el mundo y la alcaldesa, o sea, la autoridad no entiende o no quiere hacerse eco. No sé. ¿Qué pasa? Yo creo que puede que lo entienda, pero no quiere hacerse cargo de la necesidad de incorporar inteligencia artificial. Mira, nosotros pedimos el otro día una información a la municipalidad para poder ejercer nuestras labores fiscalizadoras, y nos llegó una carpeta con 800 páginas impresas. Nosotros hemos pedido reiteradamente que esa información se envíe a través de correo electrónico. Pero claro, que esa información que mucha está digitalizada y por lo tanto no es necesario imprimirla o sacarle fotocopia. Y por lo tanto, eso es para que los auditores entiendan que la municipalidad aún sigue viviendo en la década del 90. Pero absolutamente. O sea, de ahí pensar en inteligencia artificial es una locura. Mira, se me vino a la mente el Hotel O'Higgins, pero si queréis lo conversamos después. Sí. Pero se me vino a la mente a propósito de los 80, Viña de los 80, Viña de los 90, pero no creo que lo dejemos pasar porque la situación es muy alarmante. Pero Viña se está quedando atrás del carro. Sí. A pesar de que la alcaldesa habla mucho del tema y que los gremios privados le invitan a cuanta actividad existe,
Viña se está quedando debajo del carro. O sea, hoy día... Y se nota en todas las actividades. Hoy día hay un foco prendido, hay un foco que está quemado en un bien nacional de uso público, y el foco puede pasar días y semanas quemado y nadie sabe. Y eso es una tecnología que está a disposición de los municipios hace muchos años, de poder instalar un chip que le avise a la unidad técnica, municipio, claro, sí, cuando se quemó un foco para ir a repararlo inmediatamente. Entonces, cuando a mí me dicen por qué soy tan negativo, es porque veo que la ciudad no avanza, que la ciudad se estanca, que no solo no solo en materia de seguridad, también en materia de inteligencia artificial. Veo cómo avanza Quilpué, cómo avanza Villa Alemana, veo cómo avanza Concón, incluso, a pesar de ser un alcalde del Frente Amplio, o era del Frente Amplio, hoy día no sé dónde están sus orientaciones políticas, como incluso Valparaíso, que parecía imposible, avanza. Justamente, o sea, yo creo que la gente ya se está dejando de su partido político, de su conglomerado que lo trajo al poder, por decir algo, porque está viendo el bien común, el bien de la ciudad. Eso está pasando con Valparaíso, yo lo veo todos los lunes, y tal como dices tú, la avenida Brasil está extraordinaria. Está extraordinaria, pero no puedo decir lo mismo... Bueno, de Allegui, por ejemplo. No, si da pena, Viña. Que le llaman. Los días me dijeron le llamaban como el barrio chino, una cosa así. Las veredas, o sea, lo que había de vereda, hoy día con el comercio ambulante se ha convertido en veredas de 80 centímetros. Hay personas vendiendo pescado en una tabla de madera. No fiscalizan a nadie, pero cuando hay que fiscalizar al que está establecido, al que tiene la cocina, lo destruyen. Y esta acusación que tuvieron, digamos, este amparo recurso que tuvo la alcaldesa o la autoridad comunal respecto, digamos, ¿no es cierto?, al comercio ambulante establecido, y se falló a favor de los comerciantes. Absolutamente. Y entonces, ¿tú qué crees que va a pasar una vez que terminen de las veredas, digamos, pavimentar, hacer veredas nuevas, etcétera, etcétera? Porque una cosa son las terrazas de los locales, las cafeterías, los restaurantes, etcétera, y otra cosa es el comercio ambulante. O sea, ya no se puede pasar si el comerciante está desesperado en la calle del Paraíso. Absolutamente. De hecho, aquí con esto tienen un recorte que es extraordinario, porque es de la calle del Paraíso y muestran estos carritos, o no un carrito, estos autos como que le llamábamos antes el pan de molde, ¿de verdad? Sí. De carabineros, como lo que tienen como servicios comunitarios, y llenos, y los ambulantes ahí establecidos, o sea, instalados, no le importa nada que pase carabineros. Entonces, eso es lo que estaba pasando, y hay varias fotos más, pero eso es lo que estaba pasando hoy día en Calle Valparaíso. Calle Valparaíso se convirtió absolutamente en una especie de makes. Sí. Cuando tú tienes que la alcaldesa de Quilpué, que el alcalde de Villa Alemana, la alcaldesa de Valparaíso, están atacando o presionando al comercio ambulante. Tal cual. Y en cambio en Viña del Mar no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Se pasan la voz, evidentemente, y los ambulantes vienen a instalarse en la calle Valparaíso, en la avenida San Martín, etcétera. Avenida San Martín los fines de semana es horrorroso. Tremendo. Yo camino por ahí. Avenida Perú, chiquero. Los vecinos están desesperados. Entonces, tremendo. En Viña no pasa nada. Hoy día están arreglando la calle Valparaíso. Yo me fui. Pues digo, cuando pavimenten, que las veredas lindas, preciosas de nuevo, y los ambulantes ahí. El otro día, terminando el consejo, creo, como le debe pasar a muchos auditores, mi señora me encargó pan. Entonces, habitualmente pasó la Maitena, que está ahí en Uno Poniente, y dije, voy a comprar la Maitena que está en Calle Valparaíso para aprovechar de recorrer. Y la verdad es que Calle Valparaíso está quedando muy bonita. Muy bonita. Físicamente, o sea, muy bonita. Realmente está quedando muy bien. Es un proyecto que es muy antiguo, que no es de la gestión de Ripamonte, es un proyecto que anunció en su minuto la alcaldesa Reginato. Se demoró por diferentes motivos, pandemia, qué sé yo, pero es un proyecto antiguo, hay que ser justo. Está quedando bien y rápido. Pero mi temor es el mismo que el tuyo. ¿Qué va a pasar después de que se cierre? Claro, si el tema es eso. Es probable, tengo toda la tinca, como se dice, de que los ambulantes van a volver y que estamos construyendo un lindo espacio para que los ambulantes se instalen en una remozada avenida Valparaíso. O sea, si no ponemos un vehículo o de seguridad municipal o de carabineros en cada cuadra, no va a resultar. Y yo con él te lo digo, o sea, el Teatro Municipal tiene una cartelera extraordinaria, muy buena. Cuando uno sale del Teatro Municipal, solo queda irse para la casa o irse a comer tal vez a un restaurante o algún lugar fuera de la calle Valparaíso, por la inseguridad y por la ausencia de opciones o alternativas para poder comer en calle Valparaíso. Entonces, uno sale del Teatro Municipal, 9 de la noche, 10 de la noche, depende de la función, y se tiene que ir de inmediato, y uno camina con cierto temor a ser víctima de la delincuencia. Absolutamente. Hay delincuencia a la orden del día, a todas horas, en Calle Valparaíso, Allegui, etcétera. Y lo que yo propongo, no estaba en campaña, pero lo que yo propongo, lo que a mí me gustaría, lo que yo sueño, primero es recuperar el Hotel O'Higgins.
Hoy día, absolutamente, el eso Hotel es un O'Higgins punto. está convertido en una dependencia municipal. Cada día hay más oficinas municipales instaladas en el Hotel O'Higgins, con un quinto piso que está absolutamente destruido, deteriorado, el techo se está cayendo, el parqué destruido. ¿Y usted funciona ahí como consejo? No, nosotros funcionamos en la municipalidad. Y con un teatro municipal bullante, ruidoso en el sentido de con mucha actividad cultural. Y convertir Calle Valparaíso en un bulevar gastronómico de primer nivel, con buena iluminación, Estupendo. con rebaja de las patentes comerciales para el gremio gastronómico en Calle Valparaíso, con seguridad, que los restaurantes se puedan instalar, o sea, convertir a Avenida Valparaíso en una avenida peatonal después de las 7, 8 de la noche, los días viernes, los días Sería sábados, los fabuloso. días domingos. Sería fabuloso. Convertir la calle Valparaíso en algo que va a ser, le va a hacer mucho sentido a quienes nos escuchan. Por ejemplo, en Arístides, en Mendoza. Hoy día uno recorre Arístides, que es una calle extraordinaria, muy bonita, con muchos restaurantes, con mucho pub, con mucho movimiento. ¿Cómo se recuperó Buenos Aires, Pero Arístides en Mendoza. Pero perdón, Buenos Aires también. Estaba pensando, claro, cómo se recuperó. Justamente la avenida Florida, pues. Sí, Florida también. Pues. Que le pusieron esos feroces jardineras y no más un ambulante ahí. Exacto. Fabuloso. Así que, ejemplos tenemos. Yo falta la voluntad. Tengo una mirada muy crítica, pero soy muy positivo en el sentido de que Viña del Mar tiene mucho potencial. Yo creo que mi eslogan de campaña era Viña puede más, porque estoy seguro que Viña puede más. Puede más, absolutamente. O sea, Calle Valparaíso puede mucho más. El sector de la Laguna Sausalito es un lugar extraordinario, con un estadio, con un polideportivo, con unas canchas, con la Católica Valparaíso. Bueno, ahora se instala la Escuela de Medicina. En marzo. Yo, por lo menos mis papás fueron a bailar alguna vez a lo que era ese barco. Claro, Shenandoah, pues claro. Que existía en la Laguna Sausalito. Claro. Había unas canchas de tenis que hoy día están, ya no existe, está convertido en una parcadera, estacionamiento de camiones municipales. Sueño con darle otra vida al sector de la Laguna Sausalito, ya lo dije, a la calle Valparaíso, con uno de los Higgins que reciba mucho turista. ¿Y el Higgins por qué se convirtió en una entidad municipal? ¿Por qué llegó a eso? En contexto de pandemia. Pero tenemos Viña del Mar convertido en todas partes, porque donde uno va hay algo de la comunidad municipal, de la calle del municipio. Hoy día, donde uno va. En pandemia, fue utilizado como residencia sanitaria. Y en ese escenario, la cadena Panamericana decide ponerle término a la concesión, deja el Hotel O'Higgins, y la municipalidad queda en el Hotel O'Higgins. La municipalidad desde esa época, que debe ser 2021 aproximadamente, no ha licitado nuevamente la concesión del Hotel O'Higgins. Licitó una consultoría para poder ver qué hacíamos con el Hotel O'Higgins. Contrató una primera consultoría que era para saber qué hacíamos con el Hotel O'Higgins, y la respuesta fue extraordinaria: un hotel. La respuesta era obvia: solamente puede haber un hotel. Y luego una segunda consultoría para ver cuál es el modelo de negocios de este hotel. Si se ponían restaurantes, salas de convenciones, etcétera. Esa auditoría le pusieron término anticipado. Hoy día no hay consultoría, y por lo tanto en el próximo 2-3 años no hay Hotel O'Higgins. Y por lo tanto, el Hotel O'Higgins, por mientras, no lo sabíamos, mucha gente no lo sabíamos. El Hotel O'Higgins se sigue deteriorando a pasos muy, muy rápidos. Yo de verdad lo digo, no estoy mintiendo. Tenemos un video que vamos a sacar próximamente. El quinto piso está destruido. El parqué, como te decía, está en muy malas condiciones. Qué lástima. El techo está un nido, no completo, hay que ser justo, pero en muchos lugares palomas, gaviotas, etcétera. ¿Y qué pasa con el estero? Porque el estero también es un tema. El estero perdón. El estero también es un tema en términos de estacionamientos raros, que son de bomberos, que no son de bomberos, que son de la alcaldía, que estaciona hasta esta hora, no estaciona hasta esta hora. Es una cosa rara. Llueve, entonces no se puede estacionar, pero no llovió, entonces estaciónese nomás. Porque así prácticamente pasa. La mayoría, o sea, no lo que cuando uno baja por calle Quinta, está bajo la concesión de bomberos. Ya, sí. Hasta bien el poniente, sí. El oriente, en el fondo. Ya. Por lo menos Puente Libertad y un poco más allá también es de bomberos. Lo que ocurre más allá, que el sector de se pone la feria, y cuando uno llega después a Marina, pero por cerca de Chorrillo, en el fondo,
tierra de nadie. Y hay un proyecto para recuperar el lecho del estero Marga Marga. Pero si tú me preguntas a mí, Coné, yo creo que no es de la prioridad hoy día recuperar el lecho del estero Marga Marga. Creo que sí es una buena medida. No está como tema municipal en este minuto. Para la alcaldesa entiendo que sí. Ya. Pero no tienen los recursos para hacerlo. Ya. Y a mí me parece que hay muchas cosas que deberíamos hacer antes, como una licitación de cámaras de vigilancia. Perfecto. O aumentar la dotación de funcionarios de seguridad municipal, poner porticolectores de patente, tener un número de emergencia de 4 dígitos como tienen tantas comunas. Perfecto. Recuperar Reñaca, que hoy día Reñaca está... O sea, arreglaron Balmaceda y Balmaceda, arreglaron ahora, pero... Cuando uno recorre, las veredas están en mal estado, las barandas están en mal estado, están oxidadas. Hay mucho por hacer por el principal atractivo turístico o polo turístico de Viña del Mar. Cuando llegan los argentinos obviamente que se distribuyen por la ciudad, pero llegan principalmente a Reñaca. En la playa. Hay que recuperar Reñaca. Hay que recuperar también y esto no hay que ser... no hay que mirar solamente lugares que uno habitualmente recorre, pero hay que construir nuevos CEFAM. Hay que construir nuevos polideportivos. Atrás quedó la época donde en Viña del Mar se construían polideportivos, se construía CEFAM, se construían lugares para sacar a los menores de las drogas, del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Y no hay nada en la municipalidad al respecto? ¿O ustedes lo proponen como hoy día concejales? Se está construyendo el SAR de Miraflores, que es un proyecto también muy antiguo, que va avanzando muy bien, con muy buen porcentaje de ejecución, que llega arriba de la avenida Padre Hurtado, llegando a la avenida Eduardo Frei. Ahí está el SAR de Miraflores y se está construyendo también el CEFAM de Nueva Aurora. También son proyectos antiguos. Pero a mí yo no veo que esté ocurriendo que se estén mejorando las canchas que son de tierra, los estadios municipales. Chorrillo, una población muy abandonada, no tiene CEFAM, no tiene cancha, no tiene ni siquiera una comisaría o un retén o una tenencia. No tiene nada, depende de Forestal, que ya tiene muy pocos funcionarios. ¿Y cómo se logra, cómo se avanza en eso? Yo creo que se avanza... ¿Pero es un tema alcaldizo de la autoridad o es un tema, digamos, a nivel Estado, a nivel gobernación? Porque aquí no hemos hablado nada de la gobernación. No sabemos si los gobernadores también tienen alguna palabra que decir al respecto, o los consejeros regionales, no lo sé. A ver, el tema de seguridad es un tema de Estado. Depende de, primero, el Ministerio de Seguridad, el delegado, en el caso de Viña, el delegado regional, porque no hay delegado provincial en la provincia de Valparaíso, y depende del CEREMI de seguridad y de las policías. Pero o sea, CEREMI de seguridad, tenemos muchos CEREMI de seguridad. No tampoco, ya han habido dos en este corto, han habido tres en el fondo, en este corto periodo del ministerio. Pero además, hay mucho que puede hacer la municipalidad. Es verdad. Exigir a lo mejor. Exigir por un lado, pero los municipios también se han tenido que convertir en órganos vinculados con la seguridad porque el Estado no ha dado abasto. Entonces, los municipios pueden hacer muchas cosas, que son las que hemos conversado. Mejorar la iluminación. Electrónico. Construir más multicancha, más espacios públicos, sobre todo en la periferia, para poder recuperar esos espacios. Y sacar a los niños de la droga. Completamente. ¿Se ha hecho una buena inversión en materia de educación, mejorando los establecimientos educacionales? Sí, eso es verdad. Hay que ser justo en eso con la alcaldesa Ripamonte. Pero hay que aumentar la dotación de seguridad. Eso significa también nuevos vehículos. Hay que aumentar el parque vehicular de motocicletas. Podrían perfectamente también andar en bicicletas. Tenemos que licitar el sistema cámara y llegar, ojalá, en un periodo... La licitación era por 200 cámaras, ojalá llegar a 500 cámaras. Con inteligencia artificial de primer nivel, hay que instalar porticolectores de patente, que esas son cosas que dependen de la municipalidad. La municipalidad puede hacerlo. Y a ver, la autoridad municipal pone estos temas en tapete para que ustedes también resuelvan y digan, mira, vamos a tratar de conseguir fondos de aquí y de allá. No. Porque el tema es eso, o sea, me parece muy lógico lo que tú dices y de mucho sentido común, si es como mejoramos la vida de la gente que habita esta comuna. Entonces, yo digo, a ver, ¿de dónde viene el tema? ¿El tema lo propone ella como autoridad municipal y su consejo, o ustedes que son concejales y se juntan con ella y dicen, mira, estos son los temas que vamos a proponer, de dónde sacamos los fondos, cómo lo hacemos, le vemos al gobierno regional, pedimos a la delegada regional, pedimos a Santiago, ¿cómo se hace?
Una buena la pregunta, gente dice, para que la gente entienda claro, la por gente qué el dice, concejal critica y no hace nada. claro, o sea, claro. Es bueno porque finalmente el concejal tiene una principal... La ley dice un rol normativo, resolutivo y fiscalizador. Normativo es aprobar las ordenanzas municipales que se ponen a disposición del Consejo para poder aprobarla o rechazarla. Ordenanzas municipales. ¿Qué ordenanzas existen? La típica, ordenanza de derecho, que es los cobros que hace la municipalidad por diferentes tipos de servicios. Ordenanza de terraza, ordenanza que no tenemos, pero deberíamos tener, de iluminación en bienes nacionales de uso público, de cableado aéreo, ordenanza de... Cableado aéreo es un Temazo. Un temazo, porque por favor yo paso de donde me están pegando los cables todos los días por las calles. Son ordenanzas. Resolutivo básicamente es resolver o pronunciarse apruebo o rechazo sobre los temas que ponen a nuestra disposición. Se firma un contrato de comodato, se contrata un arriendo, se aprueba una licitación, resolver. Y fiscalizador, que es una labor que nosotros tenemos que hacer, principalmente pidiendo información a los organismos municipales y que deberían responder en un plazo de 15 días, cosa que no sucede prácticamente nunca. Entonces, ¿dónde quedamos? Claro. Quiero resaltar que la ley no establece que haya como una especie de proyectos que sean patrocinados por un número de concejales y tengan que ser una prioridad en el presupuesto municipal. Eso no pasa. Y esta administración tampoco da los espacios para que nosotros podamos proponer o sugerir ciertos proyectos o líneas de financiamiento. Nosotros tenemos al final del consejo una hora de incidentes. Así se llama. En otros municipios se llaman puntos varios. Y decimos lo que nosotros establecemos o consideramos pertinente. Podemos decir desde que recordar que llegó una carta de la señora Cone Martínez de cierto barrio pidiendo un lomo de toro, o podemos plantear temas que son importantes. No digo que ese problema no sea importante, pero es particular. Lógico. Pero problemas que sean de interés general. Por ejemplo, el tema de la seguridad, que sí lo planteamos, lo hemos planteado muchas veces, pero lamentablemente con él no hemos sido escuchados. Entonces, los auditores pueden estar diciendo entonces, ¿para qué tenemos concejales? Es una pregunta que es muy legítima. Y claro, los concejales, cuando fiscalizamos y no se nos da respuesta, tenemos una última herramienta, que es el notable abandono de deberes, que es una herramienta que siempre puede estar sobre la mesa, pero es muy compleja. ¿Cómo se llama? Notable abandono de deberes. Notable abandono de deberes. Que fue la que con esa acción legal se instituyó a la alcaldesa Reginato, que había cumplido sus 3 periodos de alcaldesa y fue candidata a concejal. Asumió como concejal y a los pocos días llegó la sentencia que la destituía como alcaldesa, pero además declaraba la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante los próximos 5 años. Y por eso la alcaldesa Reginato, que asumió como concejala, después tuvo que dejar el rol de concejala. Y ahí asumió Jorge Martínez Arroyo. Entonces, las herramientas están puestas, son muy menores. Se ha pedido a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la MUCH, etcétera, mayores facultades fiscalizadoras. Obviamente estas entidades son dirigidas por alcaldes que tampoco quieren que tengan voy a terminar con la idea, no quieren que tengan roles tan fuertes o tan fortalecidos los concejales, pero hay que tener claro que la mayoría de los concejales queremos tener una actitud propositiva hacia el alcalde y no solamente destruir. Muy bien, muchas gracias José Tomás Bartolucci. Muchas gracias. Un saludo a los auditores. A los auditores por esta tarde estar con nosotros, así que te veremos más adelante, producto de todas estas cosas que irán pasando en el municipio de Viña. Y saludo también a Sofar. A Sofar, Asociaciones Oficiales de la Armada en Retiro. Muy buenas tardes, se despide María Eugenia Martini de ustedes. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.